Bien, muy buenas noches. Quiero confirmar si pueden ver mi Excel y pueden escucharme. Dicen si se escucha y se ve en su pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bien, sean todos bienvenidos otra vez a esta nueva clase. Espero que se encuentren todos bien junto con sus familias. Vamos a avanzar un poco más en lo que es este camino de la materia de laboratorio. Voy a prender mi video. Aquí está. Perfecto. Bien, veo que se han registrado mucho más estudiantes al grupo de WhatsApp. ¿Dónde estarían? La verdad no sé, pero aquellos que he visto que les han compartido los enlaces, muchas gracias a la persona que se puso a compartirlo. Es muy noble de su parte poderlos ayudar a sus compañeros para que puedan ver los videos de una manera más calmada, ¿no? Que puedan distribuir su tiempo y vean las clases de manera al ritmo que ustedes puedan, ¿ya? Bien, yo acabo de tener una reunión con mi facultad sobre la situación y solamente hay ideas, pero no hay una solución a cómo vamos a terminar el semestre, ni cuál es el calendario, ¿ya? Porque además nadie sabe, nadie estaba preparado, más bien dicho, para este problema, ¿no? Pero de alguna manera nosotros estamos avanzando de manera no virtual, en el sentido de ser una clase virtual, porque todos somos y nos hemos inscrito para pasar de manera presencial, pero estamos salvando de alguna manera con estas herramientas virtuales, ¿no? Porque una materia virtual tiene otro contexto, tiene otra manera, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces, vamos a ir entrando en materia para ganar tiempo, ¿ya? Y haciendo un poco de historia hasta aquí, hemos visto nosotros desde la Constitución y hemos ido viendo tipos de transacciones que ocurren en el transcurso de la creación de la empresa. Vimos que la clase anterior, el tema de importaciones, vimos un ejemplo, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a ver qué ocurre con el manejo de los inventarios, ¿ya? Y aquí vamos a entrar en un poco a una conceptualización de lo que son inventarios o qué es lo que se considera inventarios, ¿ya? Y vamos a decir de que la norma internacional, la NIC número 2, que la tenemos acá como NIC número 2, voy a pintarla en rojito, ¿ya? Da 3 pautas para que algo sea considerado un inventario, ¿no? Y nos dice primero, inciso A, de que deben ser poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, ¿no? Primer requisito, es adquirido para ser vendido, ¿no? En el transcurso normal de la operación. Segundo, incluye que son activos en proceso de producción con vistas a la venta, ¿ya? O sea, puede ser que yo no sea una comercial, sea una industrial, ¿no es cierto? Entonces, ese producto que tengo, que está en proceso, lo tengo para venderlo, ¿ya?
Y el último, el inciso C, nos indica que son materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicio, ¿no? Entonces, dentro de un proceso productivo puede ser que yo tenga materiales que van a entrar a formar parte de mi producto final, o en su defecto voy a tener materiales y suministros para prestar servicios, como por ejemplo los de limpieza, ¿no es cierto? Si yo soy una empresa de limpieza, pues voy a tener suministros que los voy a consumir para prestar mi servicio. Entonces, si cumple una de estas condiciones, es considerado un inventario, ¿ya? Antes los inventarios se conocían como realizables, ¿no es cierto? Eran realizables o mercaderías. La norma internacional los nombra como inventarios. Esa es la manera correcta de conceptualizarlo, como inventarios, ¿ya? Inclusive el CIAT, el Programa de Impuestos Internos, actualmente utiliza como nomenclatura en la presentación de estado financiero el concepto de inventario. No mercadería ni realizable, es inventario. Bien, vamos a entrar un poquito de algo que seguramente ustedes ya también conocen, pero vamos a consolidar conocimiento. Hay dos sistemas de control de inventario, ¿no es cierto? El sistema de inventario periódico y hay también el sistema de inventario continuo, o lo que se llama, algunos lo conocen esto, creo más como perpetuo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de estos sistemas, porque eso significa de cómo estoy yo controlando mi inventario, y eso significa también cómo estoy realizando mis registros contables con relación a mi inventario, ¿ya? Porque no son las mismas cuentas contables, ¿ya? El sistema periódico utiliza una forma de cuentas contables y el perpetuo otra forma. El sistema de inventario periódico lo hace el control de esa forma, de manera periódica, ¿ya? De manera periódica. ¿Qué quiere decir? Que lo hace una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez al año. Esa es la manera periódica. Pero en manera del sistema de inventario continuo perpetuo, ¿qué quiere decir? Que continuamente estoy teniendo el control de mi inventario, ¿ya? Al día, quiere decir. No es una vez al mes ni una vez al año, es al día. Y eso significa de que tenemos un sistema bastante sólido, un modular, en donde me va a controlar cada unidad, tanto física como valorativa. Tiene ese control físico y valorativo. En el instante sabemos cuánto es lo que tengo en stock y qué valor tiene. Eso es perpetuo o continuo, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de algunas técnicas, ¿ya? Antes de eso, de estas técnicas, yo quisiera que ustedes me digan si saben qué es LIFO y qué es FIFO. ¿Alguien conoce estos términos? LIFO y FIFO. Estas son técnicas de control de inventario. ¿Alguien sabe qué es? Ya saben que yo eximo al que me responde. A la una.
Listen. Sí, diga. Creo que es como la abreviatura en inglés de primero en salir, primero Primero en es entrar y último es salir. Ya, La Pepsi Webs. por ahí va la cosa, perfecto. ¿Cuál es primero en entrar y cuál es primero en salir? Pepsi. ¿Cuál de estos dos es primero en entrar y cuál es primero en salir? Primero en LIFO entrar. es el primero. LIFO. Primero en Sí, sí, fue entrar, primero en entrar, el primero en salir. así. Y este sería, No, al revés, Lisa. Sí. Dicen. First into first. al revés, Sí. así. Sí, Sí. así. Bien, excelente. Ya escuché a una traduciéndolo pronunciándolo en inglés. LIFO, ¿no es cierto? Es los últimos en entrar, primeros en salir. Y FIFO es el famoso PEPS, primero en entrar, primeros en salir. ¿Ya? Les expongo esto porque la mayoría muchas veces no lo conocen. Y cuando van a entrar a hacer una auditoría o van a hacer contabilidad, les dicen, bueno, aquí se controla FIFO, ¿ya? Y la persona queda como en el aire, se queda pensando en FIFO y no en todo lo demás que ha seguido diciendo la persona. Queda como cuando uno está aprendiendo un idioma y sabe qué dijo en una palabra, pero no sabe qué dijo en todo lo demás, porque nos quedamos pensando solamente en una palabra, ¿no? Entonces, eso no es otra cosa que el WEPS y el PEPS que ustedes ya lo conocen, ¿no? Ahora, estos sistemas, el periódico y el perpetuo, ¿ya? Utilizan estas técnicas. Y vamos a ir a ver qué técnicas son las utilizadas según normas internacionales, ¿ya? Y vamos a ver aquí que hay técnicas o métodos, vamos a ponerle acento a la E, técnicas, ¿ya? Y dice que los métodos de evaluación de inventario o fórmula del costo que permite y reconoce las NIF completas y las NIF para pymes son, ¿ya? Ojo, ¿no? Estamos hablando de NIF completa y NIF para pymes. ¿Cuáles son las que permite? Dice, permite identificación específica de sus costos individuales, el retail en inglés, ¿ya? O sea, esto es individual, identificación específica, dice. Ese método autorizado por las normas internacionales. El otro método técnica, el promedio ponderado, es el más conocido, creo, y utilizado, promedio ponderado, ¿ya? Y el siguiente método es el método FIFO o PEP. PEP, primero en entrar, primero en salir, ¿ya? Y ustedes preguntarán, ¿qué pasó con el WEPS? Porque aquí la norma permite solo PEPs. ¿Qué pasó con el WEPS? ¿Qué ocurre? Aquí lo menciona, que de igual manera en NIF, o sea, las normas internacionales, desaparece el método de valoración de inventario WEPS o LIFO, último en entrar, primeros en salir, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que la norma internacional no permite, ¿ya?, que se utilice ese método, ¿ya? No lo permite, ¿ya? Ya vamos a ver por qué es lo que ocurre, ¿ya? ¿Pueden escucharme bien y verme bien? Disculpen, les pregunto. Sí se ve, Lisa, pero se escucha un poquito entrecortado. Sí, porque veo que me sale un anuncio de baja conectividad, por eso les pregunto, ¿ya? Pero bueno, continuemos. Bueno, recapitulando, debemos tener un sistema de control y dentro de estos sistemas debemos tener técnicas o métodos
de control de inventario, ¿ya? Que pueden ser estos. Ahora, académicamente hay otros métodos, ¿ya? Que si ustedes ven algunos libros, ustedes van a encontrar métodos como precio de última factura, ese es un método también. Hay el método de la utilidad bruta, hay del costo mercado el más bajo, hay promedio simple, ya hay otros métodos, ¿no? Pero los que las normas internacionales permiten son solo estos tres. ¿Ya? Solo esos tres. Bien. Ahora, ¿pero qué menciona nuestra legislación tributaria? ¿Ya? Porque es muy probable que lo que nos dice la norma contable no va a coincidir con lo que la norma fiscal autorice, ¿no? Y vamos a irnos a este decreto 24051 en su artículo 9 sobre valoración de existencias en inventarios, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y estamos acá. Valuación de existencia en inventario. Las existencias en inventario serán valorizadas siguiendo un sistema uniforme, dice. ¿Ya? Uniforme, ¿qué quiere decir? Que a todo lo tengo que hacer de la misma forma, no debo cambiar de un día para otro. Pudiendo elegir las empresas entre aquellos que autorice expresamente este reglamento. Dice. Miren ustedes, que autorice este reglamento. Elegido un sistema de evaluación no podrá variarse sin autorización expresa de la administración tributaria y solo tendrá vigencia para el ejercicio futuro que ella determine. ¿Qué quiere decir? Que si yo llevo periódico, el sistema periódico, y utilizo la técnica primero en entrar, primero en salir, el PEPS, y quiero cambiarme a perpetuo y quiero cambiarme de repente a promedio ponderado, pues no lo puedo hacer sin que, ¿ya? La administración tributaria autorice. Debo tener autorización. Y si me autorizan, digamos, me sale la resolución que me autoriza que puedo cambiar, no lo puedo hacer desde ahorita, lo debo hacer desde el ejercicio futuro, dice. O sea, para el siguiente ejercicio fiscal. No puedo cambiarlo a medio camino. Mi método de control de inventario. ¿Ya? Eso es lo que me dice impuestos. Ahora, profesor, pero yo tengo urgencia de cambiarlo mi método. Porque es una empresa sumamente grande y necesito cambiarla porque me está generando distorsión numérica para mi toma de decisiones el método que estoy llevando. ¿Lo puedo cambiar? Puede cambiarlo para fines internos. Pero mientras usted no tenga la autorización y ocurre la siguiente gestión, usted va a tener que realizar ciertos ajustes para su declaración tributaria de sus estados financieros. ¿Ya? Profesor, ¿eso es doble contabilidad? No. Su contabilidad es una. Pero para presentar a la renta va a tener que hacer ciertos ajustes para declarar sus impuestos. ¿Ya? ¿Por qué estoy llevándolo diferente? Porque la norma internacional la estamos llevando en la empresa y no llevamos nosotros norma local, llevamos internacional. ¿Ah? Perfecto. La contabilidad, como siempre les digo, es una cosa, ciencia separada a lo tributario. De que tengamos que ajustar para pagar impuestos, según normativa, es totalmente independiente a cómo estoy yo llevando por norma y estándar internacional mis libros contables. ¿Ya? Entonces, importante. ¿Ya? Ahora, la normativa todavía los llama, miren, bienes de cambio, no los está llamando inventarios, pero son inventarios, ¿ya?
Y esta normativa, que es del 24051, el decreto supremo, tiene una serie de normativas, ¿no es cierto? Bienes adquiridos en el mercado interno, ¿ya? Solamente la vamos a enunciar, no la vamos a estudiar porque eso requiere de un curso completo de inventarios. Ustedes los pueden leer y en su defecto profundizarlos, ¿ya? También tiene bienes producidos, artículos terminados, tenemos los bienes en curso de elaboración, tenemos para bienes importados, ¿ya? Que vimos en la anterior clase, bienes destinados a la exportación, ¿ya? Y dice, al menor entre, y da una serie de pasos, ¿no? ¿Ya? Hay el precio de venta, cambio de método, esto es importante, miren, adoptado un método o sistema de evaluación, el contribuyente no podrá apartarse del mismo, dice, ¿ya? ¿Ven cómo la normativa es bien cerrada? No puede apartarse del mismo una vez agarra un método, salvo autorización previa de la administración tributaria. Otra vez lo recalco, ¿no? Aprobado el cambio, corresponderá para la gestión futura valorar las existencias finales de acuerdo al nuevo método o sistema, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso porque yo he participado en muchos cambios de sistemas contables multinacionales y los sistemas multinacionales ya vienen con un método internacional. Y dicen, oh, acá lo hacíamos diferente y piensan que es venir e instalarlo, ¿no? Hay que prever la parte legal y las implicancias tributarias, ¿ya? Entonces, cuando se les ha mencionado este artículo, la gente de Estados Unidos, de otros países que vienen, lo ven y se agarran la cabeza y dicen, bueno, hay que salvar esta cosa, ¿cómo la hacemos? Y ahí empiezan ya con la parte tributaria a salvar la situación para que se pueda implementar el nuevo sistema, porque es internacional, es de consolidación internacional de todo el mundo, son transnacionales que deben consolidar sus estados financieros, ¿ya? El cual no van a cambiar por una normativa local, porque es mundial para ellos, la norma internacional. Entonces, solamente por Bolivia pueden hacer alguna alternativa para poder presentar a Estado, al Estado boliviano, ¿ya? Bien, entonces hay una serie de métodos que ya ustedes en normativa pueden leerlo más a cabalidad, ¿ya? Otra cosa que deben tomar en cuenta para el tema de Bolivia es de que hay la norma de contabilidad. Fíjense que estamos viendo ya una norma de contabilidad, pero local, en donde habla de estados financieros a moneda constante. Y eso, ¿qué nos ha venido a traer? De que nosotros actualizamos nuestros activos en base a la UFB, ¿no es cierto? Todos conocen estas siglas que son las unidades de fomento a la vivienda. Es un índice. Entonces, debemos hacer para el tema local una actualización por el índice de UFB. En realidad, la norma 3 da alguna serie de alternativas, ¿no es cierto? Da alguna serie de alternativas. Pero la más utilizada es actualizarlo por la UFB porque los otros métodos tienen ciertas limitaciones de información con la cual yo pueda respaldarme con impuestos internos de cómo fue que la obtuve, ¿ya? No es que no se pueda, pero sí hay un procedimiento minucioso para poderlo respaldar. Entonces la mayoría salta y dice, hagámoslo por UFB, ¿ya? Este índice UFB o esta manera de actualizar de UFB, si bien es la más fácil para presentar a impuestos internos como método de actualización por inflación, es lo más complicado de entender para las empresas transnacionales en donde ellos no utilizan ningún tipo de actualización por inflación, ¿ya? Entonces genera un conflicto muy grande para estas empresas transnacionales el querer introducir un ajuste por inflación en base a la UFB.
es un trauma total de vida y no lo entienden. Sea en el idioma que se le explique, no lo entienden. Y tienen mucha razón en también estar en desacuerdo en hacerlo, porque Bolivia no vive una época de inflación. Hay ciertas normativas en las que se puede considerar que un país está en inflación, ¿ya? Debe superar ciertos niveles para decir, y Bolivia no está en esos niveles, ¿ya? Aunque siempre hay una percepción de que la inflación que dice el gobierno es distinta a la percepción real, que es el que uno va y compra, uno dice, no, la inflación está más alta que lo que me dice el gobierno, sí, pero aún así, utilicemos esa inflación de percepción, ¿ya? Está por debajo de lo que se consideraría que se está viviendo una inflación. ¿Qué países, por ejemplo, actualmente están en una inflación de verdad, digamos? La más grande actualmente es Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela. Venezuela está en una inflación alucinante, ¿no? Otra que cayó ha sido Argentina, ¿no? Argentina ha caído en una inflación alucinante también, pero nada comparado con Venezuela, ¿ya? Entonces, ahí sí se puede aplicar y ahí sí la norma internacional, creo que es la norma número 29, la norma internacional número 29, la que determina cómo se debe proceder para ciudades que tienen una hiperinflación o una inflación que sobrepasa los límites, ¿ya? Los niveles. ¿Ya? Entonces, eso deben tomar en cuenta ustedes cuando están analizando el tema de inventarios. ¿Ya? ¿Qué me dice la norma internacional de cómo debo hacer mi valoración posterior de mis inventarios? Miren que estos son mis métodos, son mis técnicas, perfecto. Pero la norma va un poco más allá y dice, ¿y cuál va a ser tu medición posterior de tu inventario? ¿Qué quiere decir? De que la medición inicial, ¿cuál es? A cómo me costó, a cómo lo compré. Esa es mi medición de hoy. Pero cuando cierro balance ya han pasado 12 meses, 6 meses, 8 meses. Y cuando estoy cerrando balance debo tener una medición. Y a eso se le llama en norma internacional medición posterior. Debo tener una medición posterior. ¿Y qué me dice? La norma me dice, debes hacerlo, ¿ya? Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según sea el menor, dice. ¿Ya? Entonces, él dice, mide tu costo y compáralo con tu valor neto realizable y vas a valorarlo, tu inventario, según sea el menor valor, perdón, ¿ya? O sea que si yo tengo en un inventario, por ejemplo, un costo de 1000 y mi valor neto realizable es de 900, ¿ya? ¿A cómo voy a registrar mi inventario? A 900. A 900 debo registrarlo. Lo debo ajustar, o sea, he perdido 100 en valor. Esto es un deterioro. Ha tenido un deterioro porque me costó 1000. Pero el valor neto realizable me dice que está en 900. ¿Qué es el valor neto realizable? ¿Cómo se calcula, profesor? Eso se calcula, ¿ya? ¿A cuál es el precio que tiene en el mercado mi inventario? ¿Ya? Y a eso le tengo que restar todos los costos que voy a incurrir para venderlo. ¿Ya? Todos los costos que voy a incurrir para terminarlo, el producto y venderlo. ¿Qué quiere decir terminarlo? Profesor, esto es un frasco, pero yo lo vendo en cajas de cartón, metido. Esa caja de cartón que tiene que meterlo es su costo para terminarlo el producto. O sea, es su presentación, así lo tiene que vender.
Ya, eso tiene que restarlo al valor. Entonces, usted tiene acá un precio de venta, por así decirlo. Y dice, mi precio de venta, vamos a calcular el valor neto realizable, es de 1.200. ¿Ya? Pero tengo un costo de terminación. ¿Cuánto es su costo de terminación? O sea, son 100. Esto es, por así decirlo, la caja de cartón. ¿Ya? Y tengo que también tomar en cuenta los costos para vender. Y digamos que sea 300. No, que sea, sí, que sea 300, que sea 200. ¿Ya? ¿Esto qué va a ser? Por decirle, va a ser de repente el transporte. El transporte y manipuleo. ¿No? Porque voy a tener que transportarlo de repente del producto a algún lugar y voy a pagar a alguien que me baje y haga algo con eso. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que estos son costos que debo restar, nosotros vamos a tener aquí lo que se llama el valor neto realizable. ¿Ya? Entonces, ese valor neto realizable lo comparo con mi costo, como está en mis libros, y si es menor, tomo el menor. ¿Ya? Y la diferencia se me vuelve en un deterioro. ¿Ya? Y si es al revés, profesor, por decirle aquí, en realidad esto es menos 50 y acá es menos 100. Me sale 1.050 el valor neto realizable. Ah, ¿y cuál es su costo? Mi costo es 1.000. Ah, entonces no hay nada que hacerle. Es mayor el valor neto realizable, entonces lo dejo al menor, que es el costo, y quedo con el costo. Por eso sigo esta regla. Los inventarios se deberán medir al costo o el valor neto realizable según cual sea el menor. Eso es norma internacional. ¿Ya? Entonces, ni hablar, ahí quedo. ¿Ya? Solo para ejemplificar. ¿Ya? Bien. Ahora, es muy posible que se nos corte. Y si se nos corta, les paso el mismo link, por el mismo link que... No, le voy a pasar otro link. Bueno, en caso se nos corte. Tenemos 3 minutos. ¿Ya? Bien. Ahora, a manera, jóvenes, de que ustedes hagan algún tipo de lectura adicional en lo que es su carrera, quisiera que vean cómo se contabiliza según el método periódico, el sistema periódico, y cómo se contabiliza según el método perpetuo. ¿Cómo se contabiliza qué, profesor? ¿Cómo se contabilizan las compras? ¿Cómo se contabilizan las ventas? ¿Y cómo se contabiliza el costo de mercadería vendida? ¿Ya? No se olviden, van a ser de estos dos métodos cómo se contabiliza la compra, cómo se contabiliza la venta y cómo se contabiliza el costo de mercadería vendida. ¿Ya? Eso no me va a dar tiempo a mí, creo, para enseñar. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer una cosa antes de que se nos corte. Esta primera parte dejémosla así. Nos vamos a desconectar todos y les voy a pasar el nuevo link para avanzar la segunda parte de este tema. ¿Está bueno? Está bien, dice. Bien.